Julita los quería encontrar con la tabla, o preguntarle a algún otro espíritu si los había visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban los cuerpos, porque eso tenía locos a sus abuelos. Su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor. Pero además Julita era muy tremenda. Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era posta, teníamos que ir a la tele o a los diarios. Y nos hacíamos más que famosas. Nos iba a querer todo el mundo. El terror es, según la Real Academia Española, el miedo muy intenso. El miedo, según la Real Academia Española, es la angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. Y la angustia es la congoja, el sentimiento de aflicción, de ansiedad que experimentamos los seres humanos. Y así podemos pasarnos horas y horas definiendo, con la ayuda del diccionario, lo macabro, lo perturbador, lo inquietante, lo terrorífico, el horror, o podemos hacerlo más fácil y directamente hablar de Mariana Enríquez. Bienvenidas y bienvenidos a Leídos sobre Escribir. Cuando tenía 11 años alquilé la película El Exorcista en VHS. Después con el tiempo pude tenerla, la vi muchas veces y esa fue mi primer relación, mi primer contacto con el terror a través de la televisión o del cine. Después, con el tiempo, esta relación con el terror fue más cercana y se volvió más familiar con la literatura. Hoy mi biblioteca tiene casi la mitad de libros de terror y también novelas policiales, dramas, thriller que tienen algunos toques de terror. Con los años, este prejuicio de algunas personas de que el terror es un género literario menor o no es tan importante en relación a otros, se ha ido perdiendo por suerte, porque se pueden aprender muchas cosas y sobre todo analizar y criticar de forma interesante la realidad de las personas en la vida real a través del terror y a través de cualquier género. Con el paso del tiempo, con las películas de terror que fui viendo, los libros de terror que fui leyendo sobre todo, me di cuenta que no solamente son los fantasmas, las brujas o esos elementos icónicos del terror que hacen que un libro, por ejemplo, sea de terror, si se menciona, sino que se esconden particularidades del terror, bordes del terror, elementos superficiales o intensos del terror en una trama cuando se lo sumerge en la realidad de los personajes, cuando se lo camufla en la cotidianidad de los personajes, cuando está ahí en la oscuridad de una habitación, de una casa cualquiera. Entonces vamos a encontrar este tipo de terror intenso, profundo, camuflado, a veces disimulado, en los libros y en los cuentos de Mariana Enríquez. Los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego. Acá el terror, lo interesante y lo intenso del género del terror está camuflado, sumergido en la realidad y en la cotidianidad de los personajes, en sus rutinas, en sus escenarios más habitados, pero de una forma muy disimulada. Y eso hace que sea mucho más cercano y nos llegue de una forma más intensa y propia a quienes leemos. Las mujeres juegan un rol importantísimo en cada uno de estos cuentos, en la mayoría, y son las mismas mujeres las protagonistas y las que narran sus historias, el espanto, la malicia, lo sórdido de sus días a través de estos relatos. Antes, en otro video, le comentaba acerca del arco narrativo, les decía esta característica que tienen los cuentos de mantener la atención en un momento para que el lector no pare de leerlos. Bueno, los cuentos de Mariana Enríquez mantienen la atención desde el principio hasta el fin.
Estamos sumergidos en realidades de estos personajes que son exactamente como las nuestras, nuestra realidad, nuestros días, y de repente, con unas pocas palabras y un poco de lectura, somos presas, nos vamos a transformar en presas de acontecimientos aterradores, perturbadores e inquietantes. No les puedo asegurar que todos estos cuentos son del género de terror, porque ya sabemos que según el diccionario, el terror, el miedo, está definido por todas las sensaciones o los sentimientos asociados que tenemos las personas o los seres humanos al miedo o al terror, a la palabra en sí. Entonces, lo que experimentemos como sentimientos o como emociones a través de la lectura de cuentos de terror va a depender de quienes leamos. Lo que sí les puedo asegurar es que todos estos cuentos presentan finales inesperados. Esa es una característica que los convierten en obras maestras del terror. Tienen finales inesperados porque tienen giros inesperados en la trama cuando se está llegando al final. Cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego, lentamente. Silvina pensó que la chica iba a arrepentirse, porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia, que las demás, unas 10 pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo, al fuego, ahí va. Lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La mujer entró en el fuego como en una pileta de natación. Se zambulló dispuesta a sumergirse. No había duda de que lo hacía por su propia voluntad, una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Con la lectura de algunas de estas historias podemos viajar a través de distintos puntos de nuestro país, resaltar y mirar a esas minorías que están desfavorecidas, esos grupos marginados de la sociedad. También Mariana logra con estos cuentos poner importancia y recordar algunos hechos históricos importantes de nuestro país, las tradiciones, las culturas que se mantienen en la Argentina contemporánea, dar esa visión de la realidad y de la cotidianidad de los personajes tan similar a la nuestra, a la de los lectores, a la de las lectoras. Por eso empatizamos tanto con los personajes, con estas realidades, con esos escenarios que habitan, las relaciones que mantienen entre ellos. Me parece que esa es una de las características fuertes de estos cuentos, que algunos por supuesto están inspirados en historias reales, que es por eso que quizás nos llegan tan fuerte. Muchísimas son las temáticas que se tocan con estos cuentos y que nos permiten darnos cuenta cómo el terror está presente en muchos aspectos de nuestra vida y no lo expresamos o no lo identificamos como terror. Por ejemplo, trastornos alimenticios, enfermedades mentales, relaciones emocionalmente tóxicas que experimentan los adolescentes, también el fanatismo enfermizo, temas relacionados a la religión, la cultura de los seres humanos en relación a la muerte, los cementerios, la exhumación, sesiones espiritistas. También se tocan temas como las casas encantadas, no desde un punto de vista fantasmagórico, sino como esa energía contaminada que queda, ese ambiente podrido, después de que ha habido algún hecho intenso o fuerte en un ambiente determinado que dejó una herida en esa energía, una herida etérea, en esa energía que está en ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces es como que son muchos los temas que se tocan y hasta hay una evocación al petiso orejudo en un cuento que se llama Pablito clavó un clavito. Entonces vemos también que conocemos un poco de historia de nuestro país a través de estos relatos. Interrumpo un minuto en el video para pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, así no te perdés ninguna publicación. También puedes darle me gusta al video, comentar lo que quieras, qué estás leyendo últimamente, si sabes de alguna película o de algún libro que esté bueno del género del terror para poder compartirlo. Y esto haría que la comunidad siga creciendo y pudiésemos seguir compartiendo libros y buena literatura. Ahora sí, continuamos.
Mariana Enríquez nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires, pero creció en Valentín Alsina, una localidad perteneciente al partido de Lanús en la zona sur bonaerense. Es escritora, docente y periodista. A los 21 años se publicó su primera novela, Bajar es lo peor, con temáticas inquietantes para los adolescentes de la época. Ansiedad en los más jóvenes, alcohol, drogas, rock, fanatismo. Con el tiempo esta novela se convirtió en un libro de culto y posicionó a Mariana en la escena literaria argentina. Con la publicación de estos libros de cuentos, la literatura de Mariana Enríquez traspasó los continentes del mundo y específicamente Los peligros de fumar en la cama se tradujo para más de 20 países. Esto demuestra su fantástica capacidad de transmitir el miedo, el terror, a través de historias que llegan a todos los lectores y las lectoras del mundo, aunque sean historias o cuentos que se sitúan en la realidad de la Argentina, con una cultura y las tradiciones propias de nuestro país o en un contexto sociohistórico determinado, social y político de una época en la Argentina, son relatos que a nivel, digamos, internacional generan miedo y algo nos dicen de una forma muy particular a quienes leemos y buscamos esos toques de terror en las historias. Encendió otro cigarrillo bajo la sábana y persiguió con el humo a una mariposa que había entrado a la carpa refugio, hasta que la mató. Entonces, ¿se la podía ahogar con humo? ¡Qué animal más débil y estúpido! La dejó convulsionar entre sus piernas y vio las patitas de la mariposa polilla que parecían gusanos lombrices muy pequeños. Por primera vez sintió asco y la pateó hacia el piso, fuera de su cama. Hizo anillos con el humo dentro de la carpa y se aburrió. Por supuesto les súper recomiendo todos los libros de Mariana Enríquez, estos en específico, es mi autora favorita de terror, tengo que decirlo, pero de verdad es muy interesante poder leerla y sobre todo conocer su obra, que es amplia, no solamente libros de terror. Escribe crónicas, también escribió una biografía muy interesante, muy bien narrada, de Silvina Ocampo, que se llama La hermana menor. Así que seguramente que con algún libro de ella, con alguna de estas historias o estos cuentos particularmente, se van a divertir, aunque se van a inquietar un poco, pero van a pensarse y repensarse en muchos aspectos de sus vidas. Así llegamos al final del video. No te olvides de suscribirte para formar parte de esta comunidad literaria. Me despido hasta el próximo fin de semana y hasta el próximo Leído sobre Escrito. Chao.